Muchas gracias, señor presidente Lord Almas de Wimbledon. También muy buenas tardes a todos los representantes permanentes de los miembros del Consejo de Seguridad, a todas las personas que nos están acompañando hoy, pero muy especialmente quiero saludar también la intervención de Pramila Patten en su informe muy completo y contundente sobre este reporte del secretario general sobre la violencia sexual en los conflictos. También saludo muy especialmente a la intervención que hizo Nadia Murad, a quien todos tenemos realmente una gran admiración por su liderazgo, por su fuerza, por esa capacidad de convocatoria. También agradezco muchísimo la presentación de Mariana Carculi, todas las intervenciones que se han hecho. Y yo quisiera decir que no hay que ser víctima de la violencia sexual dentro de un conflicto para sentir la obligación moral de levantar la voz, para decir que este es un delito atroz y es un delito que debe tener las mejores capacidades institucionales, tanto de los estados como también del sistema multilateral, para poder prevenir adecuadamente y para poder castigar y asegurarnos que no haya ningún caso de impunidad. Independientemente de si son grupos terroristas o narcotraficantes o si son criminales en cualquier condición o si se trata de guerra entre estados, el mensaje tiene que ser contundente por parte de la comunidad internacional. Ninguno puede abrogarse el derecho de utilizar el cuerpo de ningún ser humano como tablero de guerra, como tablero para mostrar su supremacía frente a un contendor. El cuerpo de las mujeres no es un tablero de guerra y tiene que haber una contundencia mayor por parte del sistema multilateral. En mi caso, como vicepresidenta de Colombia, he querido asumir este tema de común acuerdo con el liderazgo del presidente Iván Duque, que estuvo ayer acá, precisamente para que nuestro país sea un ejemplo en todo lo relacionado con la prevención y la atención a las mujeres para lograr la verdadera equidad de género, porque acá se ha dicho también con muchísima claridad, la causa muchísimas veces de la violencia sexual contra las mujeres en los conflictos es justamente esa desigualdad de género. Y también la causa de la pobreza de muchas naciones es la desigualdad de género. Lo que tenemos que lograr nosotros es igualar las condiciones de las mujeres, darles el acceso pleno a una vida en donde puedan aplicar sus capacidades y también contribuir al desarrollo económico de sus naciones. Por esa razón, en Colombia le hemos dado una altísima prioridad al empoderamiento económico de las mujeres dentro de esa política de equidad de género que he venido liderando desde la vicepresidencia, porque mujeres que tengan autonomía económica son mucho menos vulnerables frente a cualquier tipo de violencia. Y también sabemos nosotros que este es un momento en donde lo que está viviendo el mundo entero como consecuencia de la pandemia, de las consecuencias también económicas ahora de esta guerra de Rusia contra Ucrania, esto nos indica a nosotros que va a haber un retroceso en materia de pobreza en el mundo entero. Y ese retroceso en materia de pobreza necesita que las mujeres intervengan mucho más en la economía, no menos, al contrario, mucho más. Porque si el 50% de la población, que somos las mujeres del mundo entero, ingresamos al mercado laboral como emprendedoras, si las mujeres pueden ser empresarias, dueñas de empresas, si cuentan con el apoyo de los estados, el mundo entero va a beneficiarse de ese capital humano que de manera productiva genere riqueza y contribuya a la generación de empleos. Digo esto porque la causa de las mujeres no es una causa individual de las mujeres, tiene que ser una causa de la humanidad entera, de todas las naciones, de este momento tan particular y difícil que estamos viviendo todos nosotros. Y por esa razón nosotros recibimos de verdad con una gran felicitación a Pramila Patten las recomendaciones que ha hecho el secretario general y que ella ha recogido hoy en su informe. Creo que este es un momento en donde hay que aplicar la creatividad
Y también saludo esas recomendaciones adicionales que ha hecho con mucha lucidez la Delegación de México. En nuestro caso particular creemos que la mejor manera de prevenir realmente la violencia contra las mujeres y la violencia sexual y la violencia durante los conflictos contra las mujeres es justamente dotándolas de mayor autonomía económica, permitiéndoles que participen activamente, y por eso esa voz, ese clamor de Nadia y de tantas otras mujeres que han hablado acá en el día de hoy, tenemos que acompañarla con medidas mucho más eficaces desde el sistema multilateral. En Colombia estamos totalmente convencidos que cuando la justicia nacional no opera, tiene que haber una justicia internacional que se aplique a los casos de violencia sexual dentro de los conflictos o por fuera de los conflictos, porque es que muchas veces entonces caemos en esta discusión de si era un conflicto armado o no era un conflicto armado. ¿Qué importa? Lo cierto es que no puede haber una violencia sexual que se ensañe contra el cuerpo de las mujeres. Vemos nosotros que hay conflictos internos, unos tienen un carácter religioso, otros tienen una causa étnica, otros son conflictos entre estados, en otros casos es el narcotráfico, y en todos ellos realmente está esta característica común de la violencia sexual en el conflicto. Entonces, por esa razón acompañamos definitivamente esa idea de que haya una justicia internacional que se aplique cuando la justicia nacional no opera y cuando no hay la voluntad política para que esa justicia nacional opere. También creemos que hay que completar esto con otras recomendaciones. Nosotros estamos convencidos que hay que articular todas las distintas áreas que tiene el sistema multilateral y que tiene Naciones Unidas, lo que se hace desde la Comisionada para los Derechos Humanos, lo que se hace también obviamente desde el PNUD, el trabajo que se hace desde ONU Mujeres. Todo tiene que estar articulado para un mismo fin, que es prevenir la violencia sexual en los conflictos, evitar la violencia contra las mujeres y sobre todo evitar la impunidad en estos casos de violencia. Y por esa razón creemos entonces que es importante también que desde este Consejo de Seguridad se hagan recomendaciones, por ejemplo, a la banca multilateral, porque además de que haya una justicia internacional para los casos de violencia sexual, debe haber también condicionantes a la banca multilateral para que no le otorgue créditos, para que no haya cooperación internacional, para que no haya donantes que estén de pronto también con esos recursos estimulando esta consolidación de unos regímenes que se ensañan con la violencia sobre sus ciudadanos y muchas veces sobre las mujeres. Colombia ha propuesto a ONU Mujeres, entre otras cosas, la necesidad de que haya un índice de autonomía económica en las mujeres, porque tenemos que medir en cada país qué acciones concretas se están tomando en esta materia. Y en nuestro país, en cuanto a las recomendaciones que ha hecho el informe, evidentemente ayer lo explicó el presidente Iván Duque con toda la claridad, estamos implementando el acuerdo celebrado con las FARC, donde se definieron 51 indicadores que tienen una trazabilidad permanente. Y dentro de estos 51 indicadores ya el 60% se han implementado totalmente, han cumplido con su propósito. Se han dedicado recursos importantes a los proyectos productivos de las mujeres. En un 37% de los casos de las mujeres víctimas también vemos nosotros que han sido beneficiarias de hectáreas formalizadas para que a través de esa adjudicación de tierras puedan entonces también desarrollar sus proyectos productivos. Y en el caso de nuestro país, que ha sufrido tanto por el narcotráfico, como también lo han sufrido otros países sobre los cuales obviamente no existe esa referencia permanente, en nuestro caso fueron 33.827 personas registradas como víctimas del delito de violencia sexual, y de esas 33.000 son 30.546 mujeres, es decir, el 90%, lo cual nos reafirma que siempre la mujer es la que lleva desafortunadamente la peor parte en esto. Por esa razón, buena parte de la reparación está en medidas de tipo económico, pero también con acompañamiento psicológico a las mujeres. Y en cuanto a la justicia, que es un elemento muy importante, quiero señalar que en el caso de Colombia, la Fiscalía ha creado un cuerpo especial de fiscales especializados en la violencia sexual,
fiscales que tienen toda la formación especial justamente para trabajar en los temas de violencia de género y practicar todas las pruebas sin revictimizar nuevamente a la mujer o a la persona que haya sufrido esta violencia, porque también sabemos que desafortunadamente la han sufrido los hombres. En nuestro país, entre otras cosas, hemos tomado medidas y el presidente Iván Duque por primera vez hizo un Consejo de Seguridad Nacional con el comandante del Ejército, con todo el director de la Policía Nacional, con la Fiscalía, con el Defensor del Pueblo, para hacer un análisis de cómo está el tema de la seguridad y el riesgo de violencia sexual contra las mujeres. Y a partir de esa experiencia hemos desarrollado ya en el 70% de los municipios de Colombia un mecanismo semejante en donde los representantes de la fuerza pública, los fiscales, están permanentemente trabajando para identificar aquellos casos y denuncias y obviamente asegurar que no haya impunidad en los casos de violencia sexual contra las mujeres. De tal manera que estas recomendaciones las recogemos, que repito, buena parte de estas recomendaciones ya las está cumpliendo Colombia por su propia iniciativa, pero nos parece muy importante realmente fortalecer entonces las recomendaciones de parte del Consejo de Seguridad para que no se sigan otorgando créditos a aquellos países donde no hay toda una agenda robusta, orientada a garantizar la equidad de género y a acabar la violencia contra las mujeres y especialmente la violencia derivada de los conflictos. Es muy importante la participación de las mujeres en la fuerza pública. Nosotros nos hemos dedicado a promover también la mayor participación, tanto como oficiales de alto rango, pero también mujeres que estén como soldados. Esta mañana en las exposiciones, pues obviamente es muy doloroso oír que las soldados de Eritrea, ellas mismas protagonizan entonces ese tipo de violencia, humillando a los hombres. Aquí no puede haber nadie que se pueda sentir validado para ejercer ningún tipo de violencia sexual contra otros durante el conflicto. El reporte se refiere a 18 países. Yo me temo que son muchos más los países que no están incluidos en este reporte, donde permanentemente estamos viendo casos de violencia sexual para mostrar la dominación de un grupo sobre otro o también para reducir la capacidad de acción y reducir la voluntad de determinados sectores de la población para obviamente obligarlos en determinado sentido. Entonces, muy importante este trabajo, lo agradecemos muchísimo y Colombia ofrece toda su cooperación también en aquellos temas en donde hemos venido desarrollando iniciativas propias, entre otras cosas, llevar la justicia a las zonas rurales remotas para que sea la justicia la que va a buscar en la casa de las mujeres y no esperar hasta que las mujeres algún día puedan salir de su hogar a buscar esa justicia. Muchas gracias, señor presidente, por su liderazgo y, por supuesto, con todo el compromiso de trabajar siempre desde Colombia en estos temas, no solamente para la implementación del acuerdo por el conflicto en nuestro país, sino para que la voz sobre este tema no se calle nunca. Gracias.